¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro de formación política, espacio creado por la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Poder. En el día de hoy vamos a estar contando con Aye Bertón, quien nos va a estar introduciendo a cómo pensar y cómo cranear las políticas públicas. Así que nada, Aye, agradecerte por tu presencia y ahora te doy la palabra. Bueno, gracias, Lucho. Ante todo, agradecer por el espacio y un poco la idea es empezar explicando algunas cuestiones para introducirnos en este mundo de las políticas públicas y después tener un espacio más de intercambio, ¿sí? Para que bueno, se vayan evacuando dudas y también incluso, digo, es un tema que no hay nada digamos, específicamente definido, más allá de que hay teorías y digo, es un concepto que se va nutriendo, ¿no? Y que se va cambiando a lo largo del tiempo, porque empiezan a aparecer algunos cambios, otros actores que por ahí antes no estaban o no formaban parte de lo que el Estado estaba mirando. Entonces, la idea desde esa base es ir pudiendo también tener un espacio de intercambio. Así que bueno, sin más y un poco avanzando, si les parece, avanzo puntualmente con algunas de las definiciones o cosas a tener en cuenta. Bueno, en una primera instancia, creo que cuando pensamos un poco en esta propuesta de formación política, digo, una de las primeras cosas que uno piensa, digo, ¿no? Es qué son las políticas públicas. La realidad es que no hay una definición unívoca, ¿sí? No hay una sola definición de política pública, sino que a lo largo del tiempo, como en cualquier concepto de las ciencias sociales, vemos que va cambiando. Ahora, ¿qué cuestiones en las que se han concentrado en las últimas décadas las definiciones que existen, que después las vamos a retomar para llevar esto más a la práctica, por eso las traigo a colación? Una de ellas hace un poco de hincapié, ¿sí? En que las políticas públicas son un conjunto de objetivos y de decisiones e incluso de acciones que un gobierno en un momento determinado aborda para resolver o intentar resolver un problema, ¿sí? Y ese problema, ¿qué característica tiene? Es importante para los ciudadanos y para el gobierno propio. Ahora la cuestión acá es cómo se define cuando un problema realmente es prioritario, y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Algunas otras definiciones van un poco más allá, y lo que plantean es que las políticas públicas no son solamente aquello que el gobierno piensa para resolver un problema que es relevante para la ciudadanía, sino que también es el resultado, ¿sí?, de cómo interactúan y cómo se interrelacionan instituciones, grupos, personas incluso, que lo que plantean es que conforman una red de influencia mutua, es decir, que cada quien con su visión, ¿sí?, de alguna manera terminan en esa interacción definiendo un poco a una política pública específica. Lo que plantea esto es que las jerarquías que por ahí en un plano más teórico, es decir, el rol del Estado, el rol de tal o cual institución, que por ahí están pensadas desde lo formal, desde lo institucional de una manera determinada, no en la práctica, en una política pública, están un poco más difusas. Y vamos a volver a retomar esto, porque si bien tiene cierta razón, porque también digamos, esta definición de política pública es pasados los 2000, donde empezamos a ver que movimientos sociales, organizaciones del tercer sector, digamos, ha tenido varios nombres, empiezan también a tomar un rol relevante en la sociedad, donde antes por ahí quizás estaban solo o por lo menos veíamos solo los partidos políticos, por ejemplo, como las herramientas para canalizar ciertas demandas, empiezan a aparecer otros actores y lo que hacen justamente en este contexto, estas nuevas visiones digamos, que intentan definir qué es una política pública, dicen, bueno, perfecto, pero la ciudadanía se organiza de determinadas maneras, a veces mediante partidos políticos, a veces lo hace mediante organizaciones sociales, otras veces mediante otras instituciones, ¿sí?, que no necesariamente forman parte del Estado. Y una última que me parece que trae también una cuestión interesante es aquella línea de definiciones que toman en cuenta que
una política pública no solamente tiene que ver con las acciones que realiza el Estado, sino también con las omisiones. Es decir, cuando hay un problema socialmente relevante y el Estado, ¿sí?, no interviene. Eso también es parte de la arena política, es parte de la política pública. ¿Por qué? Porque si hay un problema que no se resuelve, también es una decisión política, ¿sí? Por lo cual, en este sentido, un poco sobre estas tres definiciones de política pública, la idea es ir adentrándonos un poco en cómo funcionan en la práctica. Bueno, puntualmente en este sentido, entonces, dijimos, tenemos al Estado, tenemos una sociedad civil organizada en diferentes, digamos, modalidades o formas, ya no se los toma solamente como individuos, y también hay una de las cuestiones que surgió en este contexto, que fue entender que hay problemas que están socialmente, ¿sí?, establecidos o socialmente problematizados. ¿Qué significa esto? Que no es un problema que tenemos nosotros o quienes estamos en el Estado, sino que es un problema que en algún punto pasó a ser problema de la sociedad y la sociedad lo está mirando. Voy a poner un ejemplo concreto para que esto se dimensione. Hay problemas que son parte de la agenda privada. Por ejemplo, el cuidado o el acompañamiento de las personas con discapacidad. ¿Qué vimos en el último censo? Una de las principales críticas que se realizó fue que no habían incluido, ¿sí?, ninguna pregunta referida a las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Por qué sucede esto y por qué había preguntas de pueblos originarios, o por qué había preguntas acerca de la percepción del género o de la, digamos, de la identidad de género? Porque ahí tenemos la diferencia en cuanto un problema, ¿sí?, pasa de la vida doméstica, de cómo resolver al interior de una familia, por ejemplo, cómo cuidar a una persona con una cierta discapacidad, o cómo acompañar a una persona con una determinada discapacidad que no puede valerse por sí misma. Eso sigue siendo parte de la agenda privada. Hoy no está o no forma parte, o nadie lo está mirando, o aquellas personas que pueden incidir, ¿sí?, en las decisiones del Estado, no lo están mirando. ¿Esto significa que el problema no existe? No, sino que el problema, muy a nuestro pesar, no es un problema de agenda pública, ¿sí? Otro ejemplo que podemos dar en este sentido, como para que se entienda cómo se permea, digamos, cómo permean determinados temas, hasta que no tuvimos el índice de desocupación que tuvimos posterior a todas las reformas que se generaron en los 90, con privatizaciones, con digamos, cambios o reformas estructurales en términos de empleabilidad, la masa de personas desocupadas, digamos, existía un número de desocupación, pero digo, eso fue acrecentándose. ¿Qué sucedió? Empezaron a surgir determinados movimientos o determinados actores que por ahí hasta el momento no existían, como fue el movimiento piquetero. ¿Qué trajo el movimiento piquetero en este sentido? Un problema que tenía que ver con no poder acceder a un trabajo, que hasta ese momento el Estado no había tomado, digamos, cartas en el asunto, más allá de alguna política puntual, ¿sí? Y empezó a pensar algunas herramientas concretas de transferencias, ¿sí?, para poder paliar la situación. ¿Cómo sucedió eso? Sucedió a raíz justamente de que el problema permeó la agenda pública. Y cuando hablamos de agenda pública, ¿de qué hablamos? Sí, hablamos de los medios de comunicación. Digo, en el último tiempo, ya hace varios meses, el problema del programa Potenciar Trabajo no existía como tal, y ahora tenemos a todo el mundo hablando de qué hacer con los planes sociales, digo, ¿no? Entonces, hay ahí un rol importante, ¿sí?, de quienes forman a la opinión pública. No necesariamente tiene que ser la televisión, digo, hoy están las redes sociales, pero hay una intercomunicación, digamos, entre los diferentes plataformas, que hace que un tema que se trata en una radio, digo, hoy eso permea rápidamente en las redes sociales y es un tema de agenda sobre el cual los partidos políticos tienen que hablar, digo, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar, bueno, sobre este problema, ¿qué pretendo hacer? Bueno, eso es una política pública, ¿qué pretender hacer? ¿De qué manera? ¿Quiénes van a ser los actores a los cuales el público destinatario de mi política pública en particular?
Y ahí empezamos un poco a desandar el camino más concreto sobre ese proceso. Ahora, hay un plano ideal de política pública, ¿sí? Que ahora un poco lo vamos a repasar. Y hay un plano real, que tiene que ver con cómo se toman las decisiones en la vida real cuando uno está a cargo de una gestión, ¿sí? Entonces, en términos teóricos, hay un concepto que es el ciclo de políticas públicas, que nos va a servir como un poco para ordenar qué elementos sí o sí hay que tener en cuenta, pero después vamos a ver cómo se va, digamos, de alguna manera vamos a ir desglosándolo para entenderlo mejor. ¿Qué es lo que plantea este ciclo? Lo que dice es, bueno, por un lado, entonces, como habíamos dicho, tenemos que identificar un problema, nosotros identificamos como Estado un problema, lo estructuramos a ese problema, es decir, le damos sentido, le damos contenido, pensamos un diagnóstico de por qué estamos tratando este y no otro problema. Ese problema que identificamos ya y que lo estructuramos se incluye en la agenda de gobierno, es decir, el gobierno comienza a pensar de qué manera dar resolución a este problema, ¿sí? Y a raíz de eso se piensan diferentes alternativas, es decir, bueno, y después lo vamos a ver en un punto concreto, pero quiero sí que se entienda este concepto general. Sobre ese problema particular tenemos diferentes formas de actuar. Y en esto que hablábamos de la acción o la omisión, por supuesto, dependiendo de determinadas variables, nos vamos a dar cuenta que algunas cuestiones el Estado puede resolver, otras no, ¿sí? Por lo cual va a pensar alternativas que puedan ser viables para resolver este problema. Luego de esto va a elegir, por supuesto, una alternativa y después se implementa y se hace una evaluación, ¿sí? Ahora, esto que parece algo teórico y muy abstracto, lo vamos a pensar un poco más en detalle. Vamos un poco primero a cómo se vuelve socialmente relevante un problema, ¿sí? Entonces habíamos dicho, tenemos demandas de la sociedad. Una demanda, decíamos, y hoy creo que está en boga también por, digamos, las decisiones, justamente en términos de política pública, las decisiones de hacia dónde orientar el ajuste que debe realizarse para poder avanzar en las metas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. El tema de discapacidad últimamente ha estado mucho en boga, por lo cual lo vuelvo a traer, pero pueden ser otros problemas. ¿Qué tenemos? Demandas de la sociedad. ¿Quiénes demandan? Dijimos, todos podemos demandar, todos podemos identificar un problema. Pero, ¿cuáles son las demandas que efectivamente llegan a la agenda pública? Son aquellas que en definitiva están, digamos, de aquellos actores que terminan estando organizados, ¿sí? Y que pueden tener cierto poder de lobby, es decir, poder incidir, poder llegar a los canales de comunicación necesarios para que el Estado pueda encender una alerta en este tema. Lo llevo todo al plano más nacional, después lo vamos a llevar al plano un poco más local. Entonces, pueden ser, cuando pensamos en actores, podemos pensar en empresas, podemos pensar en corporaciones determinadas que tienen intereses que quieren hacer prevalecer, ¿sí?, en las decisiones del Estado, que en algún punto las compromete. Ciudadanía en términos generales, volvíamos a lo mismo. Vamos a tener por ejemplo, un tema ambiental, podemos tener organizaciones que tengan mayor posibilidad de exponer una problemática, como puede ser Greenpeace, y vamos a tener organizaciones bastante más locales o regionales que van a estar trabajando temáticas específicas. Ejemplo, ley de humedales, bueno, vamos a tener algunas organizaciones de la sociedad civil que van a abordar ese tema específico y van a saber o van a intentar saber qué puertas tocar para que ese tema pueda permear en la agenda. Entonces, una vez que esto sucede, ¿cuál es el modelo que está que es el que prevalece en las ciencias sociales en este sentido? Es que esas demandas llegan efectivamente, donde decíamos, a la agenda pública. Cuando llegan a la agenda pública, el Estado levanta estas demandas, es decir, intenta ver qué tipo de solución o qué tipo, digamos, o qué elementos puede llegar a encontrar para poder cambiar esa realidad o ese problema específico, y ahí se terminan de diseñar estas políticas.
En la vida real, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Digo, ¿no? Porque así suena bastante simple. Es imposible hablar de la agenda pública. Hay agendas públicas. Es decir, tenemos primero una agenda nacional, que es de la que venimos hablando, pero después tenemos problemáticas que son de la órbita provincial, ¿sí? Y también tenemos problemáticas que van a ser propias de cada municipio, ¿sí? Hay municipios que van a tener problemas con la gestión de la basura, otros municipios que van a tener problemas con cuestiones habitacionales o acceso a red cloacal, o digo, cada municipio va a tener sus problemáticas y en ese proceso va a priorizar aquellas que generan más ruido, ¿sí? Que generan por ahí, o que logran permear, como decíamos, eh, una problemática que ya no va a ser, digo, no es lo mismo tener vecinos organizados sobre una cuestión que vienen a demandar específicamente algo, que no, digamos, que el problema esté, pero que nadie en ese proceso esté demandando algo específico. Pero a la vez, ¿qué otra cuestión existe? Y acá es una de las falacias más importantes con respecto a la política pública. ¿Qué pasa cuando el Estado tiene una solución y busca crear un problema? Y acá lo traigo desde este lugar y después vamos a ver cómo se estructuró ese problema. Traigo el ejemplo del programa Conectar Igualdad, lo traigo a colación porque parece que es enteramente conocido. ¿Qué pasó? Había una solución, pero todavía no se sabía el problema que se quería resolver. ¿Sí? ¿La solución cuál era? La entrega de dispositivos, de las computadoras, las netbook, para que los chicos puedan en la escuela aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Bien, tuvimos la solución. Y ahora, ¿cuál fue el problema? El problema se basó en la brecha digital. ¿Qué es lo que planteaba este problema? Existe una brecha digital entre las personas que tienen acceso a dispositivos y aquellos que no, y a su vez el Estado tiene que hacer algo para que esas personas puedan acceder a su primera computadora, a su primer dispositivo, conocer cómo es buscar, hacer una búsqueda de bibliografía en Internet, conocer, digamos, empezar a, de alguna manera, utilizar la tecnología. Esto estamos hablando en un marco en el cual el celular es un elemento que no escasea más allá del nivel socioeconómico de una familia, ¿sí? No obstante esto, sí sabemos que, y lo vivimos en la pandemia, muchas veces hay un dispositivo por cada casa, eso está claro. Pero ¿qué pasa cuando se piensa solamente en una solución específica que resuelve un problema que estamos creando? ¿Sí? Llegaron las computadoras a las escuelas. Y ahí empezaron todos los problemas que no se habían identificado al momento de pensar una política pública. Teníamos escuelas que no tenían acceso a la electricidad, a la red eléctrica, que no tenían acceso a Wi-Fi, o a cable de red, pero digo, a Internet en términos generales. Teníamos un cuerpo docente que muchas veces no tenía elementos suficientes, o digamos, el Estado no dio los elementos suficientes también en este contexto, para poder digamos, enseñar desde lo digital, y para poder, de alguna manera, también incluso muchas veces entender que quizás el estudiante o la estudiante va a tener incluso más elementos para poder explicar algunas cuestiones del uso de las nuevas tecnologías a los docentes. Todo esto, ¿qué implicó? Que fue una política que su impacto real no fue el impacto esperado. ¿Que cuál era? Era este problema que teníamos, digamos, de alguna manera, no sé si inventado es la palabra, ¿sí? Pero sí que teníamos antes la solución que el problema. Entonces, intentamos resolver la brecha digital, es decir, la brecha existente entre las personas que tienen acceso al uso de tecnología y aquellas que no tenían. Lo intentamos hacer por un medio, que fue la educación pública, ¿sí? Y en ese contexto, todo el resto de los actores que eran parte incluso del público destinatario, que eran los estudiantes, pero también los docentes, no contaban con los elementos para que se pueda abordar ese problema que era el de la brecha digital. ¿Sí?
Entonces, sin dudas, en cualquier política pública nosotros vamos a intentar resolver un problema y muchas veces nos termina pasando que resolvemos otros y no vamos a resolver el que elegimos. Digo, porque trabajamos con personas, y eso también lo vamos a ver, pero cada actor que interviene, es decir, en este caso, estudiantes, cuerpo docente, los directivos, la familia, digo, todas las personas que se ven involucradas en una toma de decisión, también tienen intereses propios, tienen lógicas propias, que si las desconocemos al momento de tomar decisiones, absolutamente, si las desconocemos absolutamente, lo que vamos a encontrarnos es con un impacto bastante de mediocre para abajo en nuestra política pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cuestión en esta lógica un poco más ampliada que hablamos de cómo se genera el problema tenemos que tomar en cuenta? Cualquier decisión de política pública va a tocar intereses. Intereses de la sociedad, intereses quizás de determinadas organizaciones o de determinadas empresas. Pienso en la ley de medios, pensemos un poco en grandes eventos que hemos tenido políticos a lo largo del tiempo, ¿sí? Digo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Entonces, en ese contexto, vamos a tocar intereses. Por lo cual, si nosotros pensamos en armar una política pública, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué actores vamos a tocar, digo, ¿no? O vamos a, de alguna manera, o qué conductas de estos actores vamos a intentar modificar en la práctica, para entender también qué intereses estamos tocando y quiénes vamos a tener arriba del barco, quiénes van a tomar un rol absolutamente indiferente, porque por ahí no sienten que en la práctica o en su vida, digamos, cotidiana les afecte, ¿sí? Una decisión del Estado, y vamos a tener otros actores que efectivamente, digamos, nos van a funcionar como actores de veto. ¿Qué implica esto? Que nos van a vetar la política pública. Y que, para llevarlo a un caso práctico, muchas veces esto sucede al interior de los mismos estados. Pensemos que hacemos un programa de control de salud para niños, niñas de 5 años para abajo. Entonces nosotros lo armamos desde el Estado, desde la provincia de Buenos Aires, y decimos, perfecto, salud se va a encargar de armar este programa. ¿Basándonos en qué? En un problema que va a pensar, se va a pensar desde la lógica de la salud, es decir, se van a tomar en cuenta algunos elementos, ¿sí? Como digo, indicadores que pueden ser, vamos a buscar que niños, niñas tengan un peso adecuado, tengan una alimentación adecuada, tengan el calendario de vacunación al día, perfecto, bárbaro. Entonces salud dice, perfecto, esto lo vamos a hacer en conjunto con los centros de atención primaria de la salud de los municipios. Pero a la vez, también pensamos que estaría bueno que en los espacios que existen, que tengan niños, niñas en el municipio, como por ejemplo algunas que pueden depender de un área de niñez, también lo lleven a cabo. Y ahí podemos llegar a tener un primer problema. ¿Cuál es? Que quizás desde un abordaje más social, desde la niñez, puedan decirnos, perfecto, pero yo trabajo con la familia, y si bien yo puedo hacer este estudio, ¿sí? Trabajo con todo el núcleo familiar, por lo cual no traen a los chicos porque tienen miedo de que si no tiene el peso determinado o notamos problemas en su alimentación, el Estado intervenga con esa familia, digamos, de una manera determinada o punitiva o tomando medidas. Entonces vamos a tener un primer actor de veto, porque los espacios de niñez pueden decir, está perfecto, hacelo solamente en los centros de atención primaria de la salud. Y nos puede pasar, y lo traigo a colación también, por ejemplo, con el caso de lo que pasó con la interrupción voluntaria del embarazo, que después vamos a tener ciertos actores que van a ser los que tienen que tomar la decisión definitiva, que están ahí ante la persona, que tienen que pesar, que tienen que medir o que tienen que vacunar, y van a decir, yo no estoy de acuerdo con hacer esto. No me parece prioritario, entonces no lo hago. Y esa persona posiblemente trabaje en el Estado. Esa persona es un actor de veto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos una política pública, le dimos un contenido, y en la práctica no se está llevando a cabo. ¿Sí?
Entonces, por un lado vamos a tener eso. Por ahí llevándolo como algo un poco más ideológico, digo, ahora está muy de moda el concepto de economía popular, ¿verdad? Entonces decimos, desde el área de trabajo y producción se quiere armar un programa para pasar a la economía formal a todas las personas que estén hoy percibiendo un programa social, con una transferencia, con determinadas condiciones, ¿sí? Desde un área social te pueden plantear, mira, eso es imposible porque la economía popular tiene otras aristas que no son tomadas en cuenta. Quizás tenés generaciones de personas que están detrás de esa familia, que están habituadas a, digamos, tener horarios poco más amplios o por ahí que no están habituadas a un trabajo formal de 8 horas, o por ahí incluso, pensándolo un poco más allá, tenemos mujeres, la mayoría de las personas que son beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, por ejemplo, son mujeres, que tienen a su cuidado a sus hijos, ¿sí? Habitualmente. Y no tienen dónde dejarlos. Entonces, desde un área de gobierno te pueden decir, la formalización es el camino, y desde otra área te pueden decir, está perfecto, pero para que eso se formalice tenés que tener en cuenta todo esto, tenés que tener o pensar dónde un espacio para que los chicos puedan quedarse al cuidado de una institución hasta para que la persona pueda cumplir un horario de trabajo. Es decir, entonces, sobre una misma problemática, incluso adentro del Estado vamos a tener diferentes posiciones sobre cómo abordarlo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pasado esto entonces, ¿qué es lo que vemos? Las políticas públicas, entonces, muchas veces el Estado es el quien define la solución, a raíz de eso crea un problema de política pública y genera, ¿sí?, impacto en los actores, o muchas veces digo, cuando pensamos en esto, hay actores que por ahí no están ordenados, no están organizados y se organizan por una decisión del Estado. Por ejemplo, pienso en algo que quizás me parece que es bastante ilustrativo. ¿Se acuerdan cuando se votó la 125? El voto no positivo. Ahí había un actor organizado, el campo estaba organizado como actor hasta que eso no fue parte de la agenda del Estado. El campo, perdón, si era un actor, no. ¿Cómo se dieron esas movilizaciones y cómo se conformó ese colectivo? Por una decisión del Estado. Entonces, el Estado muchas veces atiende demandas y otras veces también contribuye a que determinados actores que no estaban organizados, al verse impactados por una decisión del gobierno de turno, del Estado en términos institucionales, se ve, digamos, movilizado a ordenarse, a organizar y a poder empezar a encontrar canales para hacer valer sus demandas específicas. Con Vicentín pasó lo mismo, por ejemplo. Vicentín exactamente lo mismo. Exactamente. Digo, entonces, digamos, aquella idea que decíamos, bueno, hay demandas, permean la agenda pública, de la agenda pública pasan al Estado y del Estado se convierten en políticas públicas, se empieza a complejizar. Porque digo, tenemos demandas que llegan al Estado, tenemos el Estado que incide en la agenda pública, porque también el Estado va a intentar, digo, y lo vemos hoy también, por ejemplo, la judicialización de la política. Quizás no es un problema que venga de una demanda social, pero quizás también sea una agenda que el Estado o el gobierno busca poner, o no, digo, pero lo pongo como ejemplo. Digo, hay muchas veces que el Estado va a necesitar que determinados temas que quiere resolver lleguen a la agenda pública para después tomarlos desde ahí. Y a su vez con estas políticas que va generando, también entonces puede llegar a organizar actores que estaban desorganizados. Entonces es un ciclo en el cual y esto que hablábamos de los actores intraestatales intentando, ¿no?, que prevalezca su visión sobre un problema determinado. Es decir, todos los actores se terminan de alguna manera influyendo, digamos, mutuamente, ¿no? Un poco en relación a una de las definiciones que tomábamos al inicio de lo que implica una política pública. Bien, bueno, vamos, no sé si venimos bien, se entendió hasta ahora vamos a ir un poco más a lo práctico, pero me pareció que estaba bueno un poco definir esta cuestión. Bien, bueno, entonces, para pensar una política pública, un proyecto, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para poder avanzar. Nos sentamos frente a una hoja en blanco y decimos, perfecto, tenemos que definir el problema. No siempre hay tiempo para definir el problema. Y muchas veces tenemos la suerte, o corremos con la suerte, de que identificamos un problema y que tenemos el tiempo para generar un diagnóstico, que no siempre sucede, digo, porque la política es cambiante, digamos, tiene un tiempo bastante escueto para resolver determinadas cuestiones, pero bueno, en un plano ideal, entonces vamos a pensar en que para definir concretamente un problema vamos a tener que tener un diagnóstico. Y ahí los invito a pensar un poco, voy a hacer como un listadito de cuestiones a tener en cuenta y después lo vamos a desagregar. Entonces, vamos a tener que tener un diagnóstico para poder definir bien nuestro problema. Vamos a tener que pensar en estas alternativas que decíamos para dar resolución a este problema. Tenemos que tener un público destinatario específico, es decir, a quién va a estar destinada mi política pública, ¿sí? Y a su vez también vamos a tener que tener en cuenta quiénes participan quiénes van a participar, quiénes participan de este problema. Y con esto digo, volvemos al tema de hoy, de un control de salud. Si vamos a trabajar con un control de salud de niños entre 45 días y 5 años, entonces nuestro público destinatario son niños entre 45 días y 5 años que residen en determinado municipio o que residen en determinados barrios donde nosotros no, digamos, no estamos pudiendo llegar a través de los centros de atención primaria de la salud que existen o los hospitales públicos o lo que fuese. Entonces decimos, tenemos un público destinatario. Ahora, ese niño o niña tiene una familia. Entonces, lo que nosotros hagamos en ese contexto va a incidir sobre la familia también, ¿sí? Y quizás también participa de otros espacios, por ejemplo, el ámbito educativo, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que sucede con esto? Entonces, vamos a tener varios actores que en cierto punto van a estar alcanzados por nuestra política pública, si bien no van a ser las personas destinatarias específicamente. Y ahí es donde pensábamos en esto, bueno, esos participantes que van a terminar afectados en cierto punto por nuestra política, ¿cómo van a actuar ante esa situación? Es decir, estoy tocando algún interés que puede llegar a generar un conflicto y que puede llegar a tener un problema que resolver en ese sentido, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que ese actor que no va a estar contento con nuestra política pública tiene para hacer fuerza para que nuestra política se dé de baja o la tengamos que cambiar o tengamos que pensar o reenfocar nuestra decisión, ¿sí? Por supuesto, digo, pensar un problema, los participantes, digo, vamos a tener que pensar qué hacer, más allá de las alternativas, digo, que pensar qué actividades específicas vamos a llevar adelante, ¿sí? También tenemos que ponerle tiempo a nuestras políticas, y ahora lo vamos a ver más en detalle. No puede ser, pensamos una propuesta para resolver, lo vamos a ver sobre una cuestión educativa, y bueno, y vamos viendo qué onda. No, digo, no, es decir, tenemos que estipular tiempo que nos puede llevar a hacer un diagnóstico, tiempo que nos puede llevar a convocar a todos los actores que intervienen, tiempo que nos puede llevar implementar la política pública, es decir, ponernos objetivos temporales que nos permitan ir evaluando cómo va avanzando, ¿sí?, esa política. Ponernos metas, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero si nosotros sabemos que tenemos cantidad de estudiantes, que es lo que vamos a ver, que no terminan la secundaria, digo, tenemos un marco normativo, ¿sí?, que dice que la secundaria es obligatoria. Ahora eso se traduce en la práctica que todos los niños en edad, o niñas, adolescentes en edad de escolaridad secundaria forman parte del sistema educativo, no. Entonces digo, no alcanza solamente con hacerlo obligatorio formalmente. Digo, también hay que pensar estrategias para que efectivamente esa persona que no está pudiendo terminar la secundaria encuentre incentivos para hacerlo. ¿Sí? También una cuestión no menor, los recursos que vamos a tener. ¿Sí? Y con recursos no refiero solamente a recursos económicos, y más esto lo digo por los ámbitos municipales.
muchas veces el recurso económico para armar una política de cero, con capilaridad, que esté pensada que llegue a todo el público que busca, implica mucha plata y muchas veces implica capacidad, resiliencia, digamos, capacidad de adaptarse y encontrar los elementos o los actores con los que podemos hablar, espacios comunitarios, digo, empezar a pensar qué otras estrategias podremos desplegar para, a un menor costo, poder llegar a un resultado más o menos decente a lo que buscamos. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a ir bien a lo específico. Nosotros vamos a tener algunos elementos, digamos, que para empezar a definir nuestro problema. Por ejemplo, un problema central tiene que ser lo más específico posible. La pobreza no es un problema. Digo, la pobreza como tal, así. La indigencia. La falta de educación. La falta de calidad en la educación. Digo, son conceptos maravillosos, pero que no vamos a poder resolver con una política pública. Lo que tenemos que hacer es lo más concretos posibles, y cuanto más chica y más acotada esté nuestro problema, más probabilidades de entender si vamos por buen camino o si vamos a terminar resolviendo otro tema que no tiene nada que ver con lo que queríamos resolver. Entonces, hoy decíamos, la terminalidad educativa, la falta de terminalidad educativa, ¿es un problema? Sí, pero ¿cómo lo abordás? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en algo mucho más acotado, digamos que tiene que ver con que hay, o no acotado, pero digo algo un poco más específico, a raíz de una serie de, por ahí nos llega una problemática específica, pero si nosotros podemos pensar, decir, bueno, vemos que los estudiantes tienen poco incentivo, poco interés para para ir a la escuela. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de esta falta de interés, por ejemplo? ¿Qué podemos pensar en este sentido? ¿Por qué puede llegar a haber falta de interés para acceder para ir a la escuela? Bueno, quizás una tenga que ver con que los contenidos que ven en la escuela, digo que es algo que lo sabemos, no se vincula o no tiene que ver con las necesidades que después, al salir al mundo, en términos laborales, digo, en términos de cómo desarrollarse o desempeñarse en la vida, dice, che, mira, lo que veo en la escuela no me sirve para nada. Bueno, perfecto, podría ser una causa. Otra puede ser el desincentivo que tienen los docentes para estar a cargo, digamos, o para pensar nuevas estrategias pedagógicas que le permitan captar el interés de los estudiantes. Podría ser otra. Ahora, otro de los problemas podría ser, y lo estoy pensando desde un plano más local, no local digo, pero un plano más específico, si nosotros sabemos que los estudiantes tienen determinados, por ejemplo, digo, tienen que salir a trabajar para contribuir económicamente al núcleo familiar por la existencia de una crisis económica. Bueno, eso, ¿qué grado de injerencia puede llegar a tener un gobierno provincial en relación a la educación de la persona? Digo, vos podés abordar la cuestión de las necesidades básicas insatisfechas o decir, bueno, sí, hay un problema económico, digo, la macroeconomía no la va a poder organizar un gobierno provincial. Ahora, dar elementos, y lo veíamos hoy con lo de Conectar Igualdad, dar elementos para que los docentes puedan, digamos, tener mayores herramientas o brindar mayores herramientas para que efectivamente puedan generar nuevas estrategias pedagógicas que vayan en un sentido de incentivar a los estudiantes. Y que los contenidos educativos se reprogramen, se piensen, se enlacen de una manera más ordenada con el mundo o el mercado laboral. Que también vimos, por ejemplo, fue un caso de la ciudad no hace tanto tiempo, que se intentó pensar en algún tipo de estrategia para unir el mercado laboral, o sea, los estudiantes en edad escolar, con el mercado laboral, ¿sí? A través de determinadas prácticas, digamos. ¿Qué sucedió en ese momento?
No sé si alguien recuerda, pero digo, el sindicalismo en ese momento planteó su postura al respecto, hubo incluso, digamos, desde diferentes ámbitos se plantearon diferentes problemáticas, es decir, bueno, es trabajo infantil, digo, y ahí es cuando veíamos cuáles son los actores que tienen determinados intereses o determinadas perspectivas, por ahí no intereses necesariamente, pero determinadas perspectivas sobre una problemática, ¿sí? Y van a terminar incidiendo en cómo nosotros definamos ese problema de política pública. Ahora, suponiendo que tenemos estas tres causas, ¿no? Falta de incentivos, o sea, o no entendemos para qué vamos a la escuela, docentes desmotivados y algunos elementos de la macroeconomía que impactan en al tener que salir en horario escolar a laburar. ¿Qué va a poder resolver en ese contexto la provincia? Quizás los primeros dos puntos, ¿sí? ¿Y qué efectos se van a buscar entonces sobre esos dos, digamos, o qué efectos tiene este problema que decíamos, los alumnos tienen poco interés en ir a la escuela? Bueno, tenemos lo que decíamos, una alta deserción escolar, y tenemos que después los chicos que egresan no pueden acceder, ¿sí?, al mercado laboral. Bueno, tenemos dos efectos de nuestro problema. Ahora, ¿cómo logramos resolver o cómo podemos empezar a pensar de qué manera o qué estrategias pensar desde nuestro, en este caso, un gobierno provincial, para poder revertir esta problemática? ¿Sí? No se va entendiendo hasta ahora, los voy enroscando mucho, viene bien, venimos mal. Bueno, vamos. Entonces, una vez que organizamos más o menos un mapa de problemas, esto ahora lo tenemos que empezar a pensar en objetivos, vamos a tener objetivos superiores, vamos a tener objetivos específicos y vamos a tener resultados. Si dijimos que teníamos una alta tasa de deserción promedio, un objetivo superior necesariamente va a ser bajar esta tasa de deserción, ¿sí? Y si decíamos que hoy quienes egresan no tienen acceso al mercado laboral, no tienen los elementos para acceder a un mercado laboral que es cada vez más competitivo y que requiere cada vez más de más herramientas, lo que vamos a intentar buscar en nuestro objetivo superior es mejorar el acceso, ¿sí?, de las personas que egresan al mercado laboral. Ahora, vamos de adelante, vamos de arriba para abajo. Entonces, nuestro objetivo, vamos a tener esos dos grandes objetivos superiores. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo intermedio? Y vamos a intentar, si tenemos estudiantes desmotivados, mejorar el nivel de interés en permanecer, en la permanencia en la escuela. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de determinados incentivos. Como habíamos identificado que podíamos resolver de los tres problemas que teníamos, podíamos llegar a intentar resolver dos, ¿no? Uno ligado a la docencia y otro ligado a los contenidos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Generar contenidos que estén actualizados y que busquen generar nexo, y vamos a tener aquellos objetivos que van a estar pensados para que los docentes puedan tener elementos e incentivos incluso, porque digo, si no es obligatorio, si no me da puntaje, después arranca el chico de esto. Tiene que haber incentivos claros para que estos actores, ¿sí?, estén arriba del barco. Entonces, para generar docentes motivados para pensar estrategias pedagógicas nuevas, le tenemos que dar los elementos suficientes y los incentivos suficientes para que efectivamente no nos funcionen como actores de veto como veíamos previamente. Lo mismo con la vacunación, bueno, ahora lo vemos por este lado. Es decir, si a los chicos les dan una computadora y yo no sé prender una computadora y soy docente, lo estoy llevando muy al llano, pero digo un poco para que se entienda el sentido. No voy a tener ningún incentivo en hacerlo si no es obligatorio, y si no genero herramientas propias y veo que incluso los estudiantes tienen más conocimiento que yo en ese contexto en el cual ya no puedo, con los elementos que tengo, resolver algo que se me está proponiendo desde el Estado, directamente lo desestimo. Vuelvo al mapa, vuelvo al pizarrón, y hago alguna que otra cosita con la computadora para que después en el número más o menos de que en algún momento esa institución educativa utilizó las computadoras en alguna de las clases. ¿Sí? Y ahí es cuando se
plantea esto de, bueno, perfecto, pensamos una política pública, pensamos un problema porque ya teníamos la solución y después vemos que determinada cantidad de establecimientos educativos utilizaron en al menos una clase la computadora, bueno, perfecto, listo, entonces ya damos por resuelto que esa política pública salió bien. No, bueno, si empezamos a desagregar cómo fue ese proceso, nos damos cuenta de que efectivamente hay algo que en el medio no funcionó, ¿no? Bueno, básicamente hasta acá, un poco esto que hablábamos de pensar en qué cuestiones tener en consideración. Ahora, una última cosita, me parece que por ahí está bueno tomar en consideración con respecto a lo que hablamos. En esto de tener una solución e intentar buscar un problema. El programa Conectar Igualdad, como les planteaba, tiene un objetivo que lo tengo acá, que es reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública al promover los valores de la integridad e inclusión social. Eso es un objetivo mal planteado, ¿sí? Digo, ahí es cuando notamos que en el medio nos perdimos, porque ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Queremos reducir la brecha digital? ¿Queremos mejorar la calidad de educación pública? ¿La computadora implica sí o sí una mejora en la calidad de la educación pública? ¿O queremos promover valores de integración e inclusión social? O son tres cosas en una, ¿se entiende? Digo, esas son las cuestiones que tenemos que hacer lo más concisas, lo más concretas posible para después darnos cuenta si efectivamente eso lo vamos a poder resolver o no. ¿Sí? Bueno, corto por acá, espero no haber sido demasiado extensa ni demasiado teórica, ha quedado abierta para ver cómo, si quieren un poco que tengamos un ida y vuelta. Perfecto, Aye. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. Yo para romper el hielo te quería preguntar, porque básicamente me respondiste todo, pero y me gustó mucho una definición que vos diste, que es que no hay una agenda pública, sino que hay varias agendas públicas. Y valiéndome de esto, yo te quería preguntar cómo se puede innovar desde la política, o desde el Estado mismo, mejor dicho, para incentivar aún más la participación ciudadana a la hora de pensar una política pública. Bien. Mira, hay mecanismos, pocos en provincia de Buenos Aires. Vos tenés modos de hacer participar, digamos, la famosa participación ciudadana, digamos, hay modelos de participación ciudadana donde justamente, y creo que esto es interesante y quizás me tomo el atrevimiento, que no es algo que depende estrictamente de mí, me parece que es importante en los procesos, en esto que planteás, muchas veces las políticas públicas funcionan cuando la gente se apropia de esa política pública, ¿sí? ¿Y esto cómo se genera o cómo se logra? A través de lo que vos planteás. Hay diferentes formas de participar. Digo, una participación en un proyecto específico puede ser, mira, le queremos cambiar el nombre a esta calle, o por ahí personas que viven en un barrio que no tiene calles, que no tiene números, que, digamos, que personas que hoy no tienen domicilio, ¿sí? Es decir, bueno, perfecto, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. ¿Qué hacemos? Podemos sacar el Consejo Deliberante a la calle. Con urnas, pasan por la casa de los vecinos y dicen cómo les gustaría que se llame esa calle. ¿Eso es un mecanismo de participación política? Sí. De participación ciudadana, perdón, sí. Ahora, otro ejemplo puede ser que vos tengas como Estado la posibilidad de intervenir en un barrio en el cual por ahí quizás, digo, lo pienso desde un gobierno municipal, y que vos digas, bueno, perfecto, queremos en este barrio que por ahí no tenemos demasiado desarrollo desde el ámbito municipal, queremos empezar a generar algunas intervenciones. Y entonces decimos, bueno, perfecto, vamos a hacer un espacio público, tenemos un espacio público para diseñar, ¿sí? ¿Qué queremos hacer ahí? El municipio puede decidir hacer una cancha, hacer una placita, no sé, digamos, hacer una parrilla con mesita. ¿Por qué lo tiene que decidir el municipio? Nosotros lo que queremos es que ese espacio sea un espacio público que las personas del barrio se lo apropien, en el buen sentido. ¿Cómo logramos eso? Justamente incentivando la participación.
¿Por qué lo vamos a decidir nosotros si nosotros no sabemos cuál es el problema? Si el problema ahí es que no existe, podemos tener un problema que es, bueno, tenemos un asentamiento determinado, acá pasó con un barrio específico, que se llama Capitán Bermúdez, acá en 3 de febrero, y teníamos un asentamiento, después teníamos un programa de viviendas sociales. No había espacio público en ese lugar. ¿Qué pasaba? Si bien están a 2 metros de distancia, la gente del asentamiento iba a un descampadito que estaba ahí, y otras personas iban a otra plaza que al estar cerca de Morón, digamos, muchas veces caminaban 20 cuadras los chicos para ir a jugar a una plaza. ¿Sí? Entonces, ahí teníamos un problema. No teníamos un espacio para el disfrute, tampoco teníamos una integración entre un mismo barrio, porque teníamos personas que vivían en un lugar con falta de acceso a servicios y otras personas que por ahí tenían al menos una vivienda relativamente digna. Que coexistían, pero que de alguna manera no se vinculaban. ¿Qué se buscó? Bueno, perfecto, tenemos esta cuestión, ¿cómo la resolvemos? Y hacemos instancias de participación, reuniones con vecinos para ver eventualmente qué es lo que quieren poner en ese espacio público. La plata el municipio la tiene, pero la cuestión es cómo hacemos algo que le cambie a las personas que residen ahí la calidad de vida a través de un espacio de esparcimiento para los chicos. Pero ¿qué es lo que se pone? ¿Qué se decidió? Bueno, quizá el municipio quería poner una plaza, bueno, no, decidieron una canchita, perfecto, se armó la canchita. En esa cancha hoy juegan tanto los chicos que viven en lo que se considera el macizo, es decir, toda la parte, digamos que más vulnerable del barrio, y después tenemos en interrelación con las personas que viven en aquellas viviendas sociales que son parte del barrio. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué logramos? Logramos empezar a ver una integración barrial que estuvo basada en un mecanismo de participación ciudadana. No necesita ser un mecanismo de participación ciudadana súper ordenado. Digo, quizás es generando vinculación con la ciudadanía que queremos tener adentro para que después no nos rompan la canchita. Por ejemplo, ¿sí? Que cuiden ese espacio público. No sé si contesté, me fui medio por las ramas, pero un poco era la idea llevarlo a algo un poco más concreto. Perfecto, Aye. Bueno, seguimos con el espacio de preguntas. Quien quiera preguntar, levante la mano y le damos el audio. O también está el chat para que puedan escribir la pregunta. Cualquiera de las dos opciones. Puede haber dos cuestiones, o se entendió todo muy bien o no se entendió nada, entonces no hay preguntas porque no se sabe qué preguntar. En mi caso, yo sí te entendí. Bueno. Ahí Mónica Nani de Coronel Rosales dice que también entendió. Bueno, ya es un avance. Es un tema este, bastante complejo como para poder abordarlo en quizás poco tiempo, ¿no? Así que sé que me extendí, pero bueno. Mientras tanto, por las dudas, por si surge algo, tengo otro que me parece que es interesante en pensar esto, ¿no? Otro objetivo de un programa se llamó Juana Zurduy, que ya no existe más, de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres. Y el objetivo es promover la articulación e implementación de políticas públicas en los diferentes niveles del Estado que involucren la participación social y política de las mujeres a través de la construcción de herramientas teórico-prácticas que tiendan a generar relaciones igualitarias entre varones y mujeres. Eso es un objetivo superior de política pública. ¿Qué vemos ahí? No sabemos si queremos articular programas, si queremos implementar políticas, si queremos generar relaciones igualitarias, a través de qué, digo, se está mezclando el objetivo con cómo queremos hacerlo, porque estamos diciendo que lo vamos a hacer a través de herramientas que involucren la participación social. ¿Qué implica la participación social? Digo, eso lo vamos a notar mucho, y les dejo este mensaje por si no, por ahí eventualmente no hay ninguna pregunta concreta. Ese es el ejercicio que está bueno empezar a hacer sobre los programas, tanto municipales, provinciales o incluso nacionales, que empezamos a ver,
dónde está puesto el foco. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que intenta resolver? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto hay de real en esa política o cuánto hay de una teoría que es maravillosa, pero que en la práctica va a ser muy difícil de definir. ¿Sí? Seguimos con el espacio abierto de pregunta, quien quiera. Acá Mónica Nani pregunta, para que leo la pregunta en el chat. Dice, cuando una problemática no solo involucra el espacio municipal, sino entra, por ejemplo, la provincia o un ente mixto como puede ser APSA, hay muchos problemas y no hay soluciones, si bien se ha planteado muchas veces. Bueno, es un comentario, no una pregunta. No, no, sí, pero está bien. Digo, sí, vamos a tener diferentes niveles de gobierno que van a tener competencias diferentes y vamos a encontrar, por ejemplo, en un barrio determinado, que en este caso, en el caso nuestro acá de 3 de febrero, tenés mira, algo muy, muy básico. Se generan programas para mejora de espacios públicos. Por ejemplo, se hace un corredor en un lugar donde antes era un basural, entonces es un corredor aeróbico para mejorar la zona. Después viene Metrogas, bueno, acá no es Metrogas, pero vamos a poner de ejemplo Metrogas, te rompe todo lo que hiciste para arreglar toda la parte de cañerías externas, digamos, para... Y después viene AISA y te vuelve a romper todo una vez armado para poner los medidores o cambiar los medidores. Es algo muy básico, pero eso implica la falta de coordinación de los diferentes actores, que en un mismo espacio físico, literalmente espacio físico, que va a ser ese corredor aeróbico, que a vos te costó una determinada cantidad de plata llevarlo adelante para cambiar una realidad, modificar una práctica que era tirar basura en un espacio determinado, ¿sí? Intervinieron 3 áreas, o 3 empresas en este caso, lo tomo por lo que me decías de APSA, y terminan, digamos, de alguna manera no se termina ni resolviendo nada y gastaste recursos de Metrogas, de AISA o de APSA en el caso de ustedes, y del municipio, en algo que después, indefectiblemente digo, no se terminó de resolver nada. Eso, que son fallas de coordinación digamos, en la gestión multinivel, es algo bastante, digamos, me parece acertado tu comentario porque es algo bastante usual, mucho más usual de lo que se piensa. Bien, bueno, como no hay más preguntas, Aye, te agradecemos No, enormemente por favor. por tu tiempo, gracias por clarificar un montón de conceptos que nos sirven un montón para seguir pensando políticas públicas y en este caso cómo hacerlo. Así que nada, muchas gracias Aye y muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos vemos en el siguiente lunes.